Veamos el siguiente estado financiero, el estado de cambios en el capital contable. El estado de cambios en el capital contable, como su nombre lo indica, nos va a mostrar los movimientos o los cambios que el capital tiene durante un determinado periodo. Estos movimientos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Aquellos que afectan el capital social, es decir, las inversiones que hacen los accionistas o los dueños de la empresa, y por otro lado el capital ganado, es decir, las utilidades o las pérdidas que la empresa ha ido generando. El capital contable, entonces, es la suma de las aportaciones de los socios y de los resultados de la empresa, es decir, del capital contribuido o del capital social, aportaciones de los socios, y del capital ganado, los resultados que ha generado la empresa. El capital contribuido o el capital social se divide en varios grupos. Primeramente, el capital suscrito, que es el capital que los socios se han comprometido a aportar a la empresa. El capital exhibido es parte del capital suscrito y es aquel que en realidad los socios ya aportaron a la empresa, mientras que el capital no exhibido es aquel que aún no han aportado los socios. Las aportaciones para futuros aumentos del capital se refiere a aquellos aumentos de capital que han aportado los socios pero que aún no han sido protocolizados. Y finalmente, la prima en venta de acciones. Esta prima se refiere al sobreprecio, sobre el valor nominal que paga un accionista cuando compra acciones. El capital ganado son los resultados que ha ido obteniendo la empresa y lo clasificamos en los siguientes grupos. Utilidad o pérdida del ejercicio, que es el resultado que ha generado la empresa en ese ejercicio que se está midiendo o hablando de él. Las utilidades o pérdidas acumuladas es el resultado de la suma de distintos años. La reserva legal se refiere al 5% que por ley las empresas deben separar de sus utilidades hasta llegar a la quinta parte del capital social de una empresa. Y finalmente, otras reservas, que son montos que se han definido en el acta constitutiva de la empresa que van a aportar o que se van a ir separando de las utilidades. El capital contable tiene dos grandes tipos de movimientos, los que llamamos virtuales y los movimientos reales. Los movimientos virtuales son aquellos que no modifican el saldo total del capital contable, es decir, solamente implican traspasos entre cuentas del mismo capital contable. Mientras tanto, los movimientos reales, esos sí modifican el valor total del capital contable, por lo que estos movimientos no solo afectan al capital, sino también a una cuenta del activo o del pasivo. Hablemos de los movimientos virtuales del capital contable. Por ejemplo, cuando se hace un traspaso de las aportaciones para futuros aumentos de capital, significa que vamos a sacar el dinero de esa cuenta de aportaciones y lo vamos a pasar a la cuenta de capital social. Cuando se traspasa el resultado del ejercicio a los resultados acumulados, si es una utilidad, se saca el dinero de la cuenta de utilidad para pasarlo a la cuenta de utilidades acumuladas. Cuando se crea o se incrementa una reserva, se toma el dinero de utilidades acumuladas para pasarlo a las reservas. Cuando se amortizan pérdidas, significa que estamos disminuyendo las pérdidas, pero también estamos disminuyendo las utilidades. Si capitalizamos las utilidades, tomamos el dinero de las utilidades acumuladas para pasarlo al capital social. Y cuando decretamos dividendos en acciones, tomamos el dinero de utilidades acumuladas para pasarlo a capital social. Como puedes ver, en todos estos movimientos, el capital contable sigue teniendo el mismo monto. Simplemente hicimos diferentes traspasos o movimientos entre las mismas cuentas que integran al capital contable. Los movimientos reales al capital contable sí van a implicar que se modifique el capital, por tanto, participa una cuenta del activo o del pasivo. Por ejemplo, si suscribimos acciones, significa que se incrementa el capital, pero también el dinero pagado por esas acciones hacen que tengamos más dinero en el banco, es decir, en una cuenta de activo. Si se hace un pago parcial o total de capital no exhibido, pues hay menos capital no exhibido, pero también hay más dinero en el banco. Si se hace un registro de aportaciones para futuros aumentos de capital, bueno, pues ese dinero irá al banco y también se incrementará la cuenta de aportaciones. Si se colocan acciones a un sobreprecio, hay más dinero en la cuenta de primas, hay más dinero en el capital social, pero también en el banco. Si se decretan dividendos en efectivo, disminuye la cuenta de utilidades, pero aumenta el pasivo
al generarse una deuda porque hay que pagar esos dividendos. Y cuando un socio decide retirarse de la empresa, pues disminuye el capital social, pero también disminuye el dinero en el banco porque hay que dárselo al socio. Entonces, en todos estos movimientos se afecta el capital, pero también una cuenta de activo o pasivo, y como resultado, o hay más capital o hay menos capital contable. La forma correcta de presentar este estado es el siguiente. Tenemos que tener un título. Este título va a involucrar 2 años de cierre. ¿Para qué? Para que podamos ver los movimientos que se presentaron en este periodo. Después vamos a tener distintas columnas donde iremos poniendo la fecha del movimiento, la descripción del movimiento y después cada una de las cuentas del capital contable, donde se irán poniendo las cantidades si es que hubo algún movimiento en esa cuenta, como capital social, prima en venta de acciones, utilidades acumuladas, pérdidas acumuladas, reservas legales, otras reservas, resultado del ejercicio y total. La cuenta de capital suscrito no exhibido y la cuenta de pérdidas acumuladas siempre las vamos a colocar entre paréntesis. Después, la siguiente fila se refiere a los saldos, es decir, los saldos del año más lejano del cual estamos haciendo nuestro estado. Y después vamos a ir poniendo los movimientos, solamente aquellos movimientos que afectan el capital. Es decir, si un movimiento afecta una cuenta de capital y una de activo, en este estado solo vamos a poner la afectación a la cuenta del capital contable. Una vez terminado esto, a los saldos les vamos a sumar o restar los movimientos del capital y esto nos dará los saldos del año más cercano al cual estamos presentando este estado de cambios en el capital contable. Ahora sí, ya estás listo para leer el siguiente capítulo de tu libro, El estado de cambios en el capital contable, y después de esto nos vemos en nuestra clase en línea.